vamos a platicar esta mañana, como todos los martes, con el padre Israel Ángeles, a quien me da mucho gusto recibir. Padre, buenos días. Hola, ¿qué tal, José? Muy gracias por estar con nosotros y con un tema bien interesante, padre. Claro. Los santos también tenían defectos. Exactamente, y yo creo que precisamente hoy, durante este mes que hemos dedicado al amor y a la amistad, los santos, podemos decir, no pasan de moda. Y son humanos, exactamente, ¿no? Esos santos que conocemos en figuras, en esculturas, de diferentes materiales, de todo lo que queramos, de los altares, de cera, claro, de plástico, eran de carne y hueso. En algún momento fueron hombres. Exactamente. Por lo tanto, yo creo que es muy importante encontrar en medio de esta encrucijada en la que vivimos, en la que estamos insertos, darnos cuenta que la vida de los santos nos arroja perspectivas mucho más profundas de lo que en ocasiones se nos ha transmitido la vida de los santos, como algo inalcanzable, como una realidad que están arriba y que, bueno, son como casi intocables, ¿no? Sin embargo, cuando descendemos un poco a ver la vida, José, de los santos, nos encontramos de que la vida de los santos se teje entre un amor profundo, porque realmente el amor realmente es aquello que lleva a esa persona a la santidad en una manifestación concreta, pero también fueron tocados en las debilidades. Y vamos a ver algunos, por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús, de Lisieux, ¿no? Francesa, conocida, desde pequeña tenía una terquedad que era invencible, o sea, una terquedad tremenda. Incluso ella misma lo dice en su autobiografía, ¿no? Ella lo reconoce. Exactamente, desde niña era terca, o sea, el papá sufría, la hermana mayor con ella. San Alfonso María de Ligorio es el patrono de los moralistas, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y él tenía un genio que le llaman, era un carácter endemoniado. Tremendo. Tremendo. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, la grande doctora de la iglesia, ¿no? De los altos vuelos, mística, ¿sí?, del siglo de oro española, confiesa que nunca pudo rezar un rosario sin distraerse. No se lo pudo aventar completo. Así completo, consciente. Y nosotros nos preocupamos a veces porque no me concentro para, no sé, bendecir los alimentos o hacer una oración pequeña. Claro. Imaginémonos, ¿no? O por ejemplo, también si vamos mucho más atrás en la misma palabra, pues el caso de María Magdalena. Ajá. O sea, se habla de esta famosa mujer María, convertida, amiga de Jesús, que vivía en Betania, de la cual se expulsaron 7 demonios, por ejemplo, ¿no? Que era... Exactamente, que era nos dice los textos bíblicos que era prostituta, ¿no? Así es. Entonces, sin embargo, llega a Santa María Magdalena. ¿Cuántas iglesias hoy son dedicadas a Santa María Magdalena, no? Y que tuvo... A lo mejor, padre, tendrá algo que ver con las acciones que tenemos como humanos. Podemos realizar cosas en pro de los demás, ayudarlos y hacerlo de corazón, pero eso no nos quita lo que todos tenemos inherente por ser hombres, ¿no? Exactamente, o sea, la santidad no es algo que te protege y que te saca del mundo y que te pone como en una especie de cápsula. Por el contrario, la santidad te confronta con las realidades más humanas, claro, con las tentaciones, con las realidades que se van tejiendo también en la vida del hombre. San Agustín. ¿Qué pasó con San Agustín? San Agustín incluso tuvo un hijo, tuvo un hijo llamado Adiodato, y vamos a ver después al obispo de Hipona, las famosas confesiones, toda la vida de San Agustín. A ver, dígame una cosa, padre, cuando San Agustín vivía, se permitía, porque hubo un tiempo donde los obispos se podían casar. Las primeras comunidades. Cuando San Agustín vivía, ¿era permitido o fue un...? Recordemos que él tiene a este hijo fuera. Él todavía no era ni bautizado, no conocía absolutamente nada del cristianismo, al contrario, su madre, Santa Mónica, era la que estaba mucho más cercana, sino que será años posteriores en los cuales él viene a Milán, en la corte del emperador, se hace un reconocido orador y bueno, conoce a San Ambrosio. Esto también es muy interesante, porque los santos se contactan, por así decirlo, se relacionan con otros santos. Y entonces es ahí, por ejemplo, Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta. Sí, esa es famosísima y es la más moderna que son los más cercanos, tener, ¿no? San Francisco de Sales, otro de los santos también importante,
él era una persona muy irascible, la ira, ¿sí? Okay. Por cualquier cosa se irritaba. Hablan de San Francisco de Sales como el famoso león iracundo, ¿no? De que de Entonces, repente. exactamente, los defectos de los santos que en realidad nos llevan a reconocer que la santidad no es el hombre o la mujer perfecta, sino cómo en medio de esas debilidades, en medio de la encrucijada del escándalo, actúa esa gracia de Dios que es más fuerte y cómo dan ese salto, se abren a esa experiencia. Porque el secreto del santo es que sabe que no es santo. Yo creo que el problema de la santidad empieza cuando uno se cree santo, ¿no? Probablemente. Exactamente. Pueda ser. Entonces el santo no sabe que es santo. O sea, no dice yo soy santo. Hasta después. No, él no sabe. Muchos de nosotros podemos estar, yo le digo a los papás, a las familias, pueden tener en su casa un santo y no lo saben. Y no lo... Sí. Padre, nada más rápidamente, para ir un poco, ¿cómo llegan los santos? ¿Hasta que mueren o una comunidad es la que dice, mire, el trabajo del Padre Israel está haciendo tal? ¿Es como se define un santo o cómo es? Tiene cada condición. Por ejemplo, unos esposos va a ser una realidad distinta, pero casi siempre después de la muerte viene todo un proceso. Obviamente, primero reconocer las virtudes heroicas de esta persona, se hace el estudio, los testimonios, se investiga y pasan años, ¿no? Para que se pueda llegar a la canonización. Después viene la beatificación, es otro proceso, viene la aprobación de los milagros. Por ejemplo, ahorita va a ser interesante para el mes de abril seguir el caso de la canonización del que ahora ya llegará a los altares, que es Juan Pablo II, ¿no? Entonces, y después viene ya la canonización. Pero ha habido santos que los han canonizado después de 3 o 4 siglos, ¿no? Después, y no tienen que haber sido famosos a nivel mundial. Algunos de ellos solamente los conocemos. Eran conocidos en su región, exactamente, en su región. Por ejemplo, hay muchos santos italianos, muchos santos franceses, santos mexicanos también. Es decir, cada iglesia hay santos universales, ¿no? Claro. Estos santos que todo mundo conocemos, además por sus escándalos, también por su santidad. Pero bueno, yo creo que algo que nos deja esta reflexión de hoy es que la santidad es más cercana a nuestra vida de lo que nosotros pensamos. Podemos ser santos. Exactamente, todos podemos ser santos. Y terminaría con esto. Después, cuando se hable de los santos de este tiempo, ¿de qué van a hablar? Ahorita estamos hablando de la tecnología, de todos estos aparatos tecnológicos. Pues en sus biografías van a aparecer esto. A lo mejor predicaba a través de su iPod, de su iPod, de la computadora, del internet, de cómo vestía, del santo de jeans, por ejemplo, de tenis, etcétera, ¿no? Entonces, esa va a ser la realidad. Los santos son hijos de su tiempo y los santos crecen, se desarrollan y viven en las realidades menos propicias para la santidad. Cuando hay crisis, cuando las sociedades están más difíciles, es donde destacan más los santos, exactamente. Entonces, nadie puede negar que este tiempo será un tiempo de santos. Padre, como todos los martes, pues un excelente día, José, y a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por la reflexión. Hacemos nosotros una pequeña pausa y regresamos todavía más en Hola California. No se vayan.